Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video en el que estoy trabajando la transdisciplinariedad en la clínica PSI. Tal vez haya alguna resonancia respecto del término, porque efectivamente no es un término que haya inventado yo ni es de actual, digamos, tiene 40, 45 años. Y digamos que en la década del 70 aproximadamente surge de la mano de algunos investigadores conocidos, de renombre, como bueno, Jean Piaget, usa el término por primera vez en un congreso de educación o de ciencias sociales, el Congreso de Niza, y también Edgar Morin, que lo conocerán, relacionado a la teoría de la complejidad. Principalmente esos dos autores que más podrían llegar a resonar acá, y algunos otros de los cuales quizás podamos seguir trabajando a medida que avancemos. El término no es nuevo y hace referencia a este posicionamiento frente a un objeto de investigación X de una manera operadora respecto de los enfoques disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios, ¿sí? Normalmente se utiliza eh, en general en los hospitales, en los espacios de trabajo conjunto, un abordaje interdisciplinar de los casos. Nunca se hace referencia a lo transdisciplinar, porque este concepto hace referencia más a un posicionamiento teórico, una disposición frente al objeto de investigación, es más del orden de la concepción teórica y diferente de cómo se lo piensa a nivel interdisciplinar en la práctica, al momento de abordar un caso. De todas formas, digamos, estos no son términos sencillos, hay muchos puntos de vista y formas de pensarlo de acuerdo al autor y a la situación, ¿sí? En este caso yo quiero transmitirles la importancia, la relevancia de considerar y de pensar todo lo que hace a la clínica PSI en el marco de la transdisciplinariedad y el aporte que eso puede representar, va a representar al momento de pensar la clínica PSI, cualquiera sea tu profesión. Particularmente a los psicoanalistas debería interesarles porque realmente está en la base del psicoanálisis el hecho de actuar transdisciplinarmente, pensar transdisciplinarmente. Freud y Lacan siempre fueron pensadores que desde el principio se comportaron transdisciplinarmente. Eh, de hecho, el concepto de Lacan de cliniquear, el término, hace referencia más que al hecho de plantearse transdisciplinarmente, alojar una situación, un caso, hasta el momento en que pueda hacerse posible las intervenciones psicoanalíticas para operar en el marco de lo que propicia el psicoanálisis y entiende y investiga y resuelve. Pero mientras tanto, Niquear, en voz de o letra de Lacan, o las entrevistas preliminares en boca de Freud, hacen referencia a la complejidad de los casos, a la complejidad que contiene cualquier persona que viene a una consulta en la clínica PSI. Con lo cual, de a poco espero poder ir transmitiéndoles la importancia de conocer un poco más el posicionamiento transdisciplinar para pensar la clínica. Cuando no se está advertido de la existencia del pensamiento transdisciplinar y solo se piensa de una manera disciplinar frente a un objeto complejo como es un caso de la clínica PSI, se corre el riesgo de comportarse como Procusto. Ustedes conocerán, y si no pueden googlearlo, preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, quién era Procusto, y era un personaje de la mitología griega que invitaba a dormir a su casa a las personas que pasaban por allí, les cedía un lecho y cuando la persona no entraba en ese lecho, parece ser que los cortaba, cortaba lo que no servía, lo que no entraba, y mutilaba a las personas para que entren en su lecho. Es una cruel metáfora
típica de la mitología griega. Y de alguna manera, quien se comporta disciplinarmente en la clínica al recibir un caso cualquiera de la clínica PSI, termina comportándose como por gusto. Por eso es importante, eh, aún ejerciendo una clínica disciplinar, es decir, haciendo foco en algún aspecto de la disciplina que el profesional sostenga, que su posicionamiento sea transdisciplinar, ¿sí? Lo que le va a permitir comprender mejor el caso, habilitar otras lecturas, poder generar interconsultas, trabajar interdisciplinarmente y ayudar a que el caso se resuelva de una mejor manera y de una manera más justa y más adecuada a la realidad de esa complejidad que trae en sí misma y que, bueno, en general es conveniente respetar. Por eso tengo la fotito a la derecha de un profesional con la mantis sobre el escritorio. La mantis que representa la angustia, de acuerdo a una metáfora que utiliza Lacan. Y en este caso, en el dibujo que acá, la figura, la imagen que les presento, ejemplifico eso, ¿no? La angustia del profesional frente a esta situación donde quizás encuentra que su abordaje le queda corto, que no da razón, no da respuesta y desconoce y no tiene elementos para pensarlo, aunque sea desde otros puntos de vista. Lo que está bien cuando un profesional incursiona en la práctica, pero al no tener la concepción presente de la transdisciplinariedad, suponer que su enfoque es el único válido o existente incluso, ¿sí? Pero esto no es culpa del profesional, de los profesionales, ¿verdad? Por eso hoy les traje el concepto de voluntad de verdad, que es un concepto de Foucault, que vamos a repasar brevemente, porque viene muy a cuento de los motivos por los cuales la transdisciplinariedad quizás no sea un término tan conocido, ¿no? Foucault dice que el concepto de voluntad de verdad, que es un concepto central de la obra de Foucault, Foucault explora cómo, les voy a leer este pequeño recorte que tengo sobre el concepto, ¿sí? Foucault explora cómo los discursos se regulan y controlan a través de sistemas de exclusión, entre ellos la voluntad de verdad. O sea, la voluntad de verdad es un sistema de exclusión, ¿sí? Esta voluntad se apoya en instituciones como la educación, la ciencia o la medicina, que establecen criterios de verdad y de falsedad, determinando qué discursos son aceptables y cuáles deben ser excluidos o silenciados. Foucault señala que la voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoyan en una base institucional. Eso es importante tener en cuenta este concepto de Foucault, porque ustedes saben que el poder se ejerce, solo, digo, no se trata de que haya ningún sujeto acá operando una voluntad de verdad directamente, sino que es el entramado de relaciones de la sociedad que determina este tipo de mecanismos donde el poder es ejercido. Y esto se va moviendo, va variando de un lugar al otro. Es importante tenerlo presente, ¿no? Porque a veces, de verdad, los entramados de poder, del ejercicio del poder, invisibilizan opciones o posibilidades que tal vez pueden ser muy enriquecedoras para el desempeño en la clínica PSI, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, y digamos, y puede favorecer el desarrollo y el avance hacia nuevas formas de comprensión de la realidad humana en cada uno de sus niveles. Los conceptos que aporta la transdisciplinariedad es los niveles de realidad. O sea, entiende, apoyada en la física cuántica, que hay distintos niveles de realidad. Uno puede operar sobre un nivel de realidad, pero hay varios siempre en la complejidad de la realidad humana. Con lo cual es importante considerar que existen distintos niveles de realidad
Clínica Psi esto es central, es fundamental. Además de que es muy palpable, porque a los pocos pasos de andar en la clínica uno puede notarlo con claridad. Por eso, digamos, los tres pilares de la transdisciplinariedad, los tres pilares son de la metodología del abordaje transdisciplinar, que puede ser utilizado por cualquier profesional, porque se puede tener en cuenta más allá de la práctica que uno realice en sí mismo en su consultorio. Ya les digo, es un posicionamiento teórico respecto de el objeto de estudio que llega, que en nuestro caso son los casos. Los tres pilares de la metodología, del abordaje y del pensamiento transdisciplinar son los niveles de realidad que les mencioné recién, sobre los que hay que estudiar un poco más, ya que se apoya y se deduce de la física cuántica. La lógica del tercero incluido, que se los dejo para otro video, y la concepción de la complejidad que desarrolla profundamente Edgar Morin en toda su obra, pero que por supuesto no se queda ahí. Esos son los tres pilares de la metodología de la investigación transdisciplinar. Así que bueno, les recuerdo que dentro de poco comenzaremos en abril quizás con talleres de estudio, de discusión, de debate sobre estos temas, donde lo que más aporta y enriquece de esos espacios es justamente el intercambio entre los participantes, la posibilidad de pensar, debatir, construir, deconstruir. ¿Sí? Así que este es el segundo video, se los dejo, vendrán otros próximamente, espero que les guste, aguardo sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, hasta la próxima.